Este es el canal de Dani Mats. Te divertirás y aprenderás. Suscríbete, dale like y todo lo demás. Para hablar de las leyes de los exponentes, tenemos que comprender lo que es el concepto intuitivo. El concepto de un exponente se da en aritmética cuando tomamos un número cualquiera, digamos 2, y lo multiplicamos por sí mismo varias veces. Entonces, para evitar escribir 4 veces el mismo número, se denota con un exponente, de tal forma que el número 4 va a ser el número de veces que se repite ese mismo número. Entonces, los exponentes serán una forma de escribir todo esto de manera más compacta. Ahora, si trasladamos ese mismo concepto al álgebra, tendremos obviamente letras, así como letras, números. Entonces, para definirlo, diremos que si tenemos cualquier número a elevado a cualquier otro número n, entonces eso será igual a por a, etcétera, etcétera, eso multiplicado n veces. Entonces, ahora podemos ver que esta definición cumple con la mayoría de los números que le demos. Es decir, si a es 2 y n es 3, entonces esto será igual a 2 por 2 por 2, que es lo mismo que 8. De esta misma forma podemos tomar cualquier otro número y elevarlo a la potencia que queramos, y siempre será algo que tendrá una respuesta. Quizás esto sea un poco más complicado de anotar, pero tendrá un resultado. Pero ahora observemos lo siguiente. ¿Qué pasa cuando n sea igual a 1? Bueno, surge algo muy sencillo, que será a elevado a la 1. Esto significa que a se va a multiplicar una vez, es decir, esto es igual a a. Obviamente, pero ahora, ¿qué pasa cuando n es igual a 0? Cuando n es igual a 0, entonces tendremos a elevado a la 0. ¿Y esto qué resultado nos dará? Si aplicamos nuestra lógica anterior, será a multiplicado 0 veces, pero en sí podemos ver que esto no tiene mucho sentido. Pues bien, en álgebra, para definir cualquier número elevado a la 0, utilizamos la siguiente definición. Cuando cualquier número esté elevado a la 0, esto será igual a 1, para así solucionar el problema anterior, ya que con la definición anterior no podemos dar una solución correcta. De esta manera, se establece que cualquier número elevado a la 0 va a ser igual a 1. De lo anterior, quiero que analicemos lo siguiente. ¿Qué es lo que pasa cuando en nuestra definición hacemos que n sea igual a algún número negativo? Es decir, pongamos menos 1. ¿Qué pasa en este caso? Entonces tendremos a elevado a la menos 1. ¿Y esto a qué será igual? Si analizamos con nuestra definición, será a multiplicado menos 1 veces. Y ciertamente tampoco tiene sentido. Por lo tanto, para explicar este caso, tendremos que recordar dos propiedades fundamentales de la multiplicación. El primero será el elemento neutro de la multiplicación, y el segundo será el inverso multiplicativo. En este caso, el elemento neutro de la multiplicación, si recordamos, es el número 1. ¿Por qué el número 1? Porque es el único número que al multiplicarlo por cualquier otro nos va a dar el mismo número anterior. Es decir, si yo multiplico 2 por 1, me va a dar obviamente 2. Si yo multiplico menos 5 por 1, me va a dar menos 5. Si utilizo cualquier otro número, siempre me dará el mismo número. Por lo tanto, ese será el elemento neutro de la multiplicación. Y por otro lado, el inverso multiplicativo es aquel que cuando se multiplica por otro número, nos dé el elemento neutro. De aquí, obviamente, al despejar b, nos dará 1 sobre a. 1 sobre a es el inverso multiplicativo, siendo a cualquier número, hablando obviamente en los números reales. Es importante mencionar que a no puede ser igual a 0. ¿Por qué? Porque la división sobre 0 no está definida. No sabemos a qué es igual. Es decir, está indeterminada. Entonces, habiendo recordado ambas propiedades, del inverso multiplicativo se obtiene la siguiente notación. Anotar 1 sobre a será lo mismo que a la menos 1. Es decir, es una forma de escribirlo, simplemente. Y gracias a esta nueva forma de escribirlo, entonces obtendremos esta igualdad. Por tanto, ya sabremos a lo que es igual esto de aquí. Cualquier número elevado a la potencia menos 1 será igual a 1 sobre ese mismo número. Ahora, observa que podemos obtener algo interesante.
¿Qué es lo que pasará cuando realicemos una división entre números de la misma base? Es decir, a y a, pero elevados a números distintos. Vamos a representarlo con números específicos. Digamos que n sea 3 y que m sea 2. Entonces, de nuestra primera definición, tendremos que a la 3 será igual a por a por a. Y a al cuadrado será a por a. Y ahora, de aquí nos podemos dar cuenta que estamos dividiendo a sobre a y también a sobre a. ¿Eso cuánto nos da? Obviamente 1. ¿Por qué? Por lo que hemos visto antes. El inverso multiplicativo es aquel que nos dé como resultado 1. Fue esto mismo que definimos. Entonces, a sobre a es igual a 1. Por tanto, esto de aquí es 1 y esto de aquí también es 1. Y 1 por 1 y por a nos va a dar lo mismo. Esto parece muy obvio y lo es, pero de aquí podemos obtener una conclusión de lo que hicimos. Si nos fijamos, en el numerador teníamos un exponente 3 y en el denominador un exponente 2. ¿Y qué sucedió? Obtuvimos un exponente a la 1. Es decir, que cuando dividamos un número a cualquier exponente, sus exponentes se restarán. Entonces diremos que de manera general, la división entre un mismo número y distintos exponentes será la resta de sus exponentes. Será el mismo número elevado a la resta de sus exponentes. De esto mismo, ¿qué pasará cuando n sea mayor que m? Lo que pasará es que tendremos un número que tendrá como signo el negativo. Veámoslo con un ejemplo. Si tenemos a al cuadrado sobre a la 5, entonces tendremos 2 menos 5 y esto nos da igual a la menos 3. ¿Pero qué es a la menos 3? Pues simplemente será 1 sobre a la 3. De esto mismo podemos concluir que cualquier número elevado a una potencia negativa será 1 sobre a la misma potencia en signo positivo. Y de manera similar, cuando el mismo número se multiplica y tiene distintos exponentes, esto será igual a el mismo número elevado a la suma de sus exponentes. Por último, si analizamos el siguiente caso en el que tengamos un número a elevado a la potencia n y todo eso, delimitado por paréntesis, esté elevado a otro número m. ¿Qué sucederá en este caso? En este caso podemos utilizar la primera definición que obtuvimos. Es decir, si todo esto lo tomamos como un solo número, como lo hicimos en esta parte, entonces al desarrollar tendremos que esto será a la n por a la n por a la n y así ¿cuántas veces? M veces. Por lo tanto, utilizando esta misma definición, esto será igual a la n por m, es decir, estos dos números se multiplicarán. En conclusión, tendremos estas 6 leyes de los exponentes. Existe un ejemplo del cual aún no hemos dicho nada, y es el siguiente ejemplo. Cuando tenemos un número elevado a una fracción, m sobre n, entonces ¿qué pasará? ¿O qué pasa cuando tenemos 1 sobre m? ¿Qué sucederá? Pues bueno, entonces hablaremos de las raíces, lo cual tocaremos en el siguiente video.